Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación de la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. ¿Cuántos están agradecidos esta mañana? ¿Cuántos le dicen, Señor, tú me has salvado, tú me has prosperado, tu presencia está en mí, Señor? Tu palabra dice que estamos juntamente con Cristo. Hay una unidad en nosotros contigo, Señor. Y lo que más ama el Padre es al Hijo y nos ama a ti, porque estamos unidos a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, esta mañana, que nuestros oídos espirituales se abran para escuchar esta palabra, que se abran nuestros corazones para recibir por fe esta palabra, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Podemos tomar asiento. Bueno, antes de comenzar este culto, agradezco a todos los hermanos, a toda la iglesia que estuvieron orando por mi salud este mes de septiembre. Realmente hace justo un mes tuve un problema de salud, pero aquí estoy para dar testimonio de que tenemos un Dios vivo, que Él hace maravillas, hace milagros en la vida de una persona. Si nosotros le pedimos, Él está dispuesto a revelarnos cómo nos va a sacar, cómo salimos del problema. Así que esta mañana el mensaje es: su gracia me salvó. Yo quiero que digas: su gracia, la gracia del Señor me salvó y me sanó. Así es, el favor gratuito del Señor está aquí. Y está aquí por cada uno de los que estamos aquí. Aunque a veces tú piensas que no, pero créeme, el Señor está por ti, para favorecerte. Porque gracia es favor gratuito que el Señor otorga. Pero antes de comenzar con esto de la gracia, vamos a mirar que en nuestra vida siempre va a haber dificultades, siempre va a haber algunas situaciones, algunas pruebas. Y la prueba trae como propósito madurarnos, hacernos más pacientes, más sabios. A veces no nos damos cuenta que en la prueba nosotros tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Y a veces, por no pedirle al Señor sabiduría, podemos pasar mucho tiempo en una tribulación, en una dificultad. Vamos a ir a la carta de Santiago, capítulo 1. Dice la palabra en el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, lo primero que nos llama es estar gozosos en la prueba. Y eso creo que a nadie le parece simpático, que Dios quiera que estemos gozosos cuando estamos pasando algo difícil. Parece que no. Parece que estamos tristes cuando estamos pasando una prueba, pero es porque tiene propósitos el Señor. Y dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, yo quiero que recuerden que la paciencia es una virtud que nos lleva a esperar todo de Dios. Si estamos pasando alguna circunstancia en nuestras, por ejemplo, en la economía,
esa prueba que viene va a producir una paciencia, una espera, que Dios hará algo, que Él no se quedará ahí sin mover su mano a favor nuestro. Y luego también nos añade algo más, sabiduría. Y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dado. Y aquí viene algo que no hacemos cuando estamos en la prueba. Nos quedamos calladitos. No le pedimos al Señor sabiduría. Señor, dame una palabra tuya. Dame revelación. Estoy pasando esta tribulación. Miren, cuando Moisés estaba llevando al pueblo, ya saliendo del Mar Rojo, que fue un milagro tremendo, le llevó hacia un lugar, al desierto, pero el pueblo tenía sed. Así es que llegaron a un lugar de aguas amargas. El pueblo no podía tomar esa agua porque era amargo. Pero Moisés no se quedó quieto. Él le pidió sabiduría a Dios. Nadie quiere estar en amargura de corazón, nadie quiere. ¿Por qué no pedimos sabiduría a Dios? Y sabes que la sabiduría de Dios es la palabra de Él, la revelación que Él nos da para el momento específico donde estamos pasando una tribulación. Entonces el Señor le dijo a Moisés que cortara las ramas de un árbol que estaba ahí y lo botara en el agua. Cualquiera dice, ¿cómo es posible que con una rama de árbol esa agua pueda cambiar a aguas dulces? Pero así sucedió. Cuando Moisés lanzó las ramas, el agua se volvió dulce y el pueblo pudo saciar su sed. Entonces estamos viendo qué sabiduría de Dios. Pero muchos de nosotros, ¿saben por qué no pedimos sabiduría? Porque no conocemos la palabra. Y a veces nos quedamos sufriendo en alguna tribulación porque no buscamos que Dios nos revele. Ahora, mi Dios, ¿qué debo hacer en esta circunstancia? Y porque algunos no leemos la Biblia. ¿Cómo podemos conocer la sabiduría de Dios? No leemos la Biblia, solo escuchamos la palabra el domingo, el miércoles, pero no leemos, no tenemos comunión con Él para saber lo que Él tiene para nosotros. Ahora miren lo que dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada. Ese momento que Moisés recibió esa palabra de cortar las ramas de un árbol, él podía haber dudado. Qué raro cortar ramas de un árbol. No, él obedeció. Y con la obediencia vino la bendición. Entonces, la palabra dice que no debemos dudar nada. Porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es llevado de un lado para el otro. Y esto se ve, hay mucha gente que vive inestable. Hay gente inestable porque nunca buscan centrarse en algo que tenga base sólida como la palabra de Dios. No nos centramos en la palabra, entonces vivimos así, golpeados como las olas, que nos pasan cosas, que el enemigo ataca nuestras finanzas, que el enemigo ataca nuestra salud y nunca pedimos sabiduría al Señor, porque no conocemos la palabra. Leemos muy poco la palabra y la palabra viene cargada de poder, viene cargada de fe y viene para obrar maravillas en nuestra vida. En realidad es así. Entonces, miren lo que dice el versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, estás esperando que te caiga la bendición. Y yo quiero decirte que la prueba que uno pasa, como dije hace un momento, es para desarrollar la paciencia.
esa virtud que nos hace esperar en Dios y también para ser sabios, para recibir la revelación de Dios con la cual vamos a salir victoriosos. Eso es. Entonces, aquí comienza un poco del testimonio de lo que sucedió con mi salud. No crea que fue fácil. A veces nosotros nos enfermamos, pero no nos damos cuenta que puede ser una enfermedad de esas catastróficas que pasan ahora con mucha gente. Y en realidad yo ni siquiera sabía que estaba así de mal. Y comenzó con una fiebre alta, 2 días. Y luego fuimos a emergencias porque esa fiebre pues estaba muy alta, estaba algo pasando en mi organismo. Y ahora como tenía un poco de vómito también, bueno, podía haber sido una infección intestinal, eso es lo que yo pensaba. Pero cuando llegamos a emergencias, la cara del médico no era buena. Entonces quedé internada en la clínica. Y el médico, como es un hombre muy, muy claro en todo lo que hace, me dijo, usted está con un problema en su riñón, está con una deficiencia renal, posiblemente tengamos que hacerle diálisis. ¿Sabe lo que es la diálisis? El momento que una persona entra en diálisis, tiene que ir 3 veces a la semana para que le laven la sangre a través de una máquina. Y cuando el médico me dijo eso, yo dije, Señor, quiero tu sabiduría. Quiero que me des palabra de sabiduría. Esta es una situación con un propósito. Así es que yo quiero que tú me reveles. Ahora, escuche, cuando uno está enfermo, es que estamos tan débiles que oramos poquito. Y oraba todo el tiempo que me libraba de la enfermera, porque venía uno y me ponía oxígeno, me venía otra y me pinchaba, me venía otra. Entonces yo cada vez me miraba al lado del Señor y le decía, miraba al lado de Él pensando, este lado es el libre, porque este lado estaba toda yo puesta a sondas y todo lo demás. Señor, tú tienes un propósito, así es que yo te pido sabiduría. Y el médico seguía hablando lo que él veía. Si el riñón no funciona, vamos a tener que ponerle en cuidados intensivos. Y yo seguía pidiéndole, Señor, sabiduría. Sé que tú vas a darme una palabra. Y ahí es cuando el Señor me habla y me dice, la misma gracia que te salvó de condenación eterna, esa misma gracia está sobre ti para tu sanidad. Esa misma gracia. Y enseguida vino a mi mente la palabra, pero ¿quién te trae a la mente la palabra? ¿Quién es el que se encarga de traerte la palabra, la sabiduría de Dios a tu corazón? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, aquí está, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y esta palabra vino a mi corazón. El Espíritu del Señor recordándome la gracia, que es por gracia, es un favor gratuito
que el Señor Jesucristo nos otorga cuando creemos en Él. No hay otra forma. Así que vamos a ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Esta es la palabra que el Señor me trajo, el Espíritu del Señor, a mi espíritu. Es como que Él te estaba leyendo esta palabra ahí, al lado que no estaban las enfermeras, al lado que yo me tiraba de acá, porque por este lado era un bombardeo. No me dejaban en paz, que el oxígeno, que esto, que la sonda, que bueno. Hermanos, realmente creo que el Señor también nos permite pasar algunas circunstancias para tener más amor por la gente que se enferma. Porque cuando uno no pasa, no puede sentir lo que le pasa a otro. En verdad, yo le doy gracias al Señor porque me otorgó mucha sabiduría y mucha paciencia para esperar lo milagroso de Él. Ahora está aquí esa gracia. Eso que Él nos otorga, ese favor gratuito. Y dice en Efesios 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, miren lo que dice, aún estando nosotros muertos en pecado, porque así estábamos muertos para Dios, nos dio vida. Juntamente con Cristo. Hay una vida poderosa que está en cada vida, la vida de Dios, la vida de Jesucristo. Tú ya no vives solo. Juntamente con Cristo estás. Y si la vida maravillosa de Jesucristo está en ti, entonces Dios te otorga todo su favor y su misericordia. Todo su favor y su misericordia. Entonces yo comencé a hablar la sabiduría de Dios ahí en la clínica. Y le dije, Señor, yo estoy juntamente contigo. La vida de Cristo, triunfador, que triunfó en la cruz y resucitó, está en mí, está en ti. Y esta palabra sigue adelante y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, ¿dónde estaba sentada yo? Mi espíritu con Cristo. Y yo le decía, es tu gracia, Señor, que está conmigo, es tu favor gratuito. Al tercer día aparece el médico y dice, su riñón está reaccionando. La creatinina ha bajado, porque dice que estaba altísima. Yo no entiendo mucho, pero él dijo así. Y yo seguía diciendo, es la gracia de Dios. Yo quiero que recuerden que cuando el Señor le sanó a esa mujer que estaba 12 años enferma con flujo de sangre, ¿qué le dijo el Señor? En paz, eres salva. Entonces yo le decía, gracias por tu favor gratuito, que no solo me sacó de la condenación eterna hace más de 30 años, sino me ha dado vida en el Espíritu. Y si tengo vida en el Espíritu, también esa vida de Cristo se hace cargo de mi cuerpo físico. Así es que, Señor, aquí estoy. Y sabes que cada vez que venía el médico yo tenía paz, a pesar de que él hablaba pues su conocimiento, porque él hablaba lo que estaba viendo. No podía hablar otra cosa. Él estaba viendo que algo no estaba bien, entonces hablaba lo que... En cambio yo decía, gracias Señor por tu favor gratuito. Al cuarto día que estuve en la clínica, el doctor entra y dice, no es necesario ninguna diálisis, no es necesario, el riñón está funcionando. Aunque él me dijo que el riñón no funcionaba, el riñón está funcionando.
hermanos, dice que el riñón es un órgano que no sana totalmente. Pero en mi caso, cuando el médico me dio de alta en la clínica, que estuve 8 días, el médico dijo, solo Dios podía haber hecho. Él lo dijo, solo Dios podía haberlo hecho. ¿Por qué se enfermó el riñón? Una bacteria se derramó en mi sangre y de mi sangre fue al riñón. Y el riñón es el órgano que purifica la sangre. Fue atacado el riñón. Pero sabes, la gracia, el favor gratuito del Señor estaba ahí. Y está aquí con cada uno de nosotros. Está aquí. Porque estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Quién creyera? Nuestro cuerpo físico está aquí en la tierra, sí. Pero nuestro espíritu está sentado, descansando con Cristo. ¿Por qué esta unidad de vida valiosa que el Padre nos dio, esa vida de su unigénito Hijo, para que nosotros vivamos en descanso, para que nosotros tengamos victoria, para que nosotros tengamos triunfos, para que podamos dar testimonio del poder de Dios? Entonces, ¿qué pasó? La sanidad se dio, y se dio de una manera tan linda que hasta el médico reconoció que pasó el favor de Dios. Y si yo no le pedía su palabra, ¿qué hubiera pasado conmigo? Nosotros sabemos que hay una lucha aquí con poderes espirituales de las tinieblas. El diablo trata de dañarnos. Pero nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida y tenemos su palabra. A veces nosotros preferimos estar andando mendigando. Viene alguna circunstancia en las finanzas, tal vez no estás teniendo lo necesario para tu vida, tal vez estás andando en escasez. ¿Y sabes qué? Tenemos la sabiduría de Dios, pero no la usamos. Una ofrenda sacrificial hizo el rey David. Cuando vio que el pueblo había entrado mortandad y pobreza, él hizo un sacrificio, una ofrenda sacrificial. Compró un terreno y ahí levantó un altar al Señor. Y ahí es cuando volvió la bendición. Y nosotros no aprendemos. Y tenemos una vida tan valiosa, la del Señor, en cada uno. Pero no aprendemos a hacer lo que dice la palabra. Busca la sabiduría, busca la revelación. Mira que el Señor tiene más sabiduría que tú. A veces decimos, no, yo voy a hacer las cosas así. Sabes que a la larga, lo que tú hagas en tu propia sabiduría va a caer, porque no tiene base, porque no está fundado en una base. Por eso es que el Señor, en todas las fiestas que Él hacía, las fiestas del pueblo de Israel, tenía un propósito: levantar al pueblo a regocijarse en el cumplimiento de la palabra de Dios. Y cuando Él nos habla, por ejemplo, en los diezmos y las ofrendas, Él está hablando de que si nosotros somos fieles a Él y le damos lo que es de Él, Él va a proteger nuestra economía. Y va a abrir puertas donde no hay, porque tú no puedes luchar contra un espíritu de pobreza. Tarde o temprano ese espíritu de pobreza te va a atacar, te va a robar, te va a quitar. Pero en cambio, la gracia y el favor del Señor, a través de su sabiduría, de su palabra, te va a tener siempre próspero y bendecido. Siempre próspero. Yo recuerdo que el Señor me dijo algo más y me traía a la mente, y me trajo a la mente una conversación que yo tuve hace 29 años con mi pastor. Porque
9 años pasé como misionera y ahora la iglesia tiene 20 años. O sea que yo estoy en Cristo como 29 años. ¿Y sabes qué me recordó el Espíritu ahí en la clínica? Una conversación con el pastor Bill, pastor mío. Cuando yo llegué a la iglesia y comencé a conocer a Cristo y toda la maravillosa bendición de su vida conmigo, en mí, de que Él me libró de la muerte eterna, de la condenación. Entonces, yo estaba tan agradecida que quería servirle en lo que sea. Yo quería servirle en lo que sea. Y un día veo un letrero grande en la entrada a la puerta de la iglesia y decía, Najambay es un pueblo del oriente. Necesito un pastor. Y yo me quedo parada leyendo y digo, ¡ay! Pero me da miedo las culebras, de las arañas, de los insectos. Pero yo me voy, y yo me voy. Y yo me acuerdo que entro con toda la prosa y le digo, pastor, heme aquí, mándeme a Najambay. Pastor me queda viendo la cara y me dice, oh, tú, no todavía. No, todavía. Y ojalá a mis 2 hijos. Mándeme a Najambay. Y justo anoche soy en el oriente, ¿qué tal? Bueno, entonces el pastor me dijo, verás, el Señor te va a poner en un lugar. Y bueno, así sucedió que me mandó a Cañar. Pero Él me dijo una cosa y quiero que recuerden todos los que están aquí. Me dijo, verás, tú en tu servicio puedes fallar en algo. Puede que te equivoques en algo. Y dijo, pero yo prefiero caballo desbocado a caballo muerto. Yo me quedo pensando y digo, ¿qué es eso, pastor? Prefiero una persona como tú que sea loca por servirle al Señor a uno que está ahí sentado en su silla. Prefiero caballo desbocado que caballo muerto. Y yo te digo lo mismo a ti. Prefiero un cristiano que le crea al Señor. Tal vez a veces comete errores porque somos humanos, pero el que está en nosotros es perfecto, que uno que se quede sentado ahí 10 años, 15 años, 20 años sin hacer nunca un servicio de adoración a Dios. Que nunca tome una escoba para decir voy a barrer el templo del Señor. Que nunca diga voy a servirle, aun cuando sea en algo chiquito, al Señor. Eso es lo que me dijo mi pastor. Y me dijo, ay, cuántos caballos desbocados quería yo. Así me dijo. ¿Por qué? Porque yo estaba locada. Y yo quiero decirte que justo el otro día hablaba con el pastor Pablito. Y el pastor Pablito decía, pastora, ¿cuántos años usted ha estado preparando los mensajes? ¿Cuántos años ha estado pastoreando la iglesia? Y yo le dije, ya van por 30. ¿Y sabes qué? Qué satisfacción ser servidor de Cristo. Qué satisfacción. Y ahora te digo algo. Eso que me recordó el Señor fue para ustedes. Uy. ¿Saben por qué? Porque cuando algo pasaba con un ministerio, yo venía corriendo. A ver, la oración. Venía la alabanza, voy a orar por los de la alabanza. Pasaba algo con alguien, yo corría. Y cuando vino esa palabra, ese recordatorio del Señor, el Señor me estaba diciendo, deja que ellos maduren, que ellos se hagan cargo del don que les he puesto en ellos, que madure, que se pongan como discípulos, no como bebés, como discípulos del Señor. Así que mi hermano, si viniste a servirle al Señor, puede que te equivoques, puede, sí, porque cometemos errores, pero yo prefiero que seas activo a que seas alguien muerto ahí. Prefiero. Entonces, si estás juntamente
sentado con el Señor en lugares celestiales, tu espíritu está descansando. Y el que está haciendo la obra es el Señor. ¿Pero para qué? Mira el versículo 7. ¿Para qué? Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para dar testimonio de que Cristo está en ti. De que Cristo, por su gracia, te salvó. Y ahora tú das testimonio de que el favor gratuito de Dios se ha hecho cargo de ti. Así, oye, sentados nosotros ahí. Yo estaba descansando mi espíritu en la clínica mientras el médico estaba alocado. Yo estaba descansando porque decía la gracia de Él está conmigo. Y lo repetía. Y dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, tienes salvación. Tú tienes sanidad. Tú tienes provisión por la gracia del Señor, no por ti, no por tus obras, no porque tú hagas algo, sino porque ese favor gratuito te vino con Cristo a ti. Yo soy favorecida gratuitamente con el Señor Jesucristo. Sí, yo estoy favorecida con el Señor. Y mira lo que dice aquí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios que nos viene por su palabra. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos de hechura suya. Mira, somos hechura suya. Ahora ya no eres tú del mundo, ahora eres hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús, creados por Él para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que Dios preparó cosas lindas, cosas grandes, pero no van a venir por ti, sino por el favor, por la gracia del Señor Jesús. Así que tú eres rico en Dios. Imagínate, tú eres poderoso en Dios, pero no por ti, sino porque juntamente con Cristo estás sentado en lugares celestiales. Qué tremendo. Y creas, después de esa semana de salir de la clínica, podía volver, pero el Espíritu me detuvo. ¿Qué están haciendo los niños en el templo? Cuando venimos acá, no es que vas a dar cuentas a la pastora o al pastor, no, es al Señor. Hoy día veía a las hermanas que danzaban. Ellas tendrán motivos para no haber estado las 4 que siempre están, pero tendrán que dar cuentas al Señor ahora, ya no a la pastora. La pastora ya ni les va a ver, porque la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. ¿Eh? Entonces dice la palabra, porque somos hechura suya. ¡Qué maravilla! Aunque tienes la misma cara, aunque tienes el mismo cuerpo que heredaste de tus padres, pero ya no eres la misma persona, eres hechura de Dios. Él te elaboró ahora. De Él viene toda la riqueza, la sabiduría, el poder que está en tu vida, porque el Señor está en ti. Así es. Entonces, le vamos a dar gracias al Señor, porque Él preparó grandes cosas para que nosotros andemos en eso, para que nosotros caminemos en eso. Ahora, la pregunta es, si uno está siempre en la palabra y todo, ¿cuál es el propósito? Primero,
que la palabra es nuestra fortaleza, es la que produce la fe en nuestro corazón. Segundo, no para que digas, ay, soy un maestro sabio de la palabra. No, para que la apliques en tu propia vida, porque el Señor diseñó caminos hermosos para ti por medio de la revelación de su palabra. Así es. Bueno, es tiempo entonces de ver esa maravillosa gracia y favor del Señor Jesucristo. Por gracia soy salvo. Ahora yo quiero que repitas tú, por gracia soy salvo. Y vamos al último puntito. Segunda de Corintios capítulo 13. Con este terminamos el mensaje. Dice la palabra, es una despedida del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, pero dice, la gracia del Señor Jesucristo. Está diciendo a la iglesia, estaba despidiéndose de la iglesia, les está haciendo el favor de Cristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté con vosotros. El apóstol Pablo estaba diciendo que el favor gratuito de Dios, que el amor del Padre, ese gran amor del Padre y su comunión, su conversación con el Espíritu Santo esté sobre vosotros. Y yo les digo lo mismo, la Trinidad se mueve. La gracia y el favor, ese favor que te libra de que te mueras condenado, de que te libró de condenación, ese favor que está ahí para sanarte, ese favor que está para darte provisión, el amor de Dios. Y ahora te toca a ti, y la comunión, la conversación con el Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y yo quiero decirte una cosa, cuando conversas con el Espíritu Santo, así tú no le escuches, te pone en la mente, como lo hizo conmigo, esta palabra de que por gracia estaba la sanidad para mí ese tiempo. Y yo quiero decirte algo más, que el Señor dice que nosotros debemos vivir regocijados. Quiere decir contentos con lo que Él nos da, con lo que Él nos ha dado, porque tal vez algo material que tú estás queriendo, es posible tenerlo, porque la gracia y el favor de Dios está en tu vida. Entonces debes vivir regocijado, alegre, contento, alegre. ¿Por qué regocijado? Porque el Señor está cerca. Porque el Señor está contigo. Juntamente con Cristo estamos ahora esta mañana. Yo quiero que recuerdes que esta es la base de nuestra salvación. Por gracia hemos sido salvados, por el favor gratuito de Dios. Y si tú hasta ahora no has aplicado el pedirle la sabiduría en esta prueba, comienza a pedirle al Señor que te dé sabiduría. No te quedes ahí. Recuerda lo que te enseñé del pastor Bill. Él decía, prefiero caballos desbocados que caballos muertos. Alguien que nunca crece, que se queda ahí tochito, sentadito en su puesto, sentadito. Un día vas a dar cuentas al Señor y el Señor va a decir, sí, conozco la silla donde sentaste 10, 15, 20 años. Conozco la silla donde quedaste ahí. Pero yo quería que me sirvas, así sea, con tal vez algún error, pero que me sirvas de corazón. Así es. Así es que vamos a terminar esta reunión poniéndonos de pie y dándole
toda la honra, toda la gloria al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cuántos están contentos? Dile, juntamente estoy con Cristo, juntamente estoy con Cristo. Gracias, Señor. Cierra tus ojitos, levanta tus manitos. Dile, Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, mi Dios, porque yo estoy caminando juntamente contigo. Hay una unidad espiritual, una unidad tremenda que me hace victorioso. Por eso tu palabra dice que somos más que vencedores, más que triunfadores por ti, Señor, porque tú nunca nos has dejado. En ningún momento tal vez caímos, pero tu gracia nos levantó. Tal vez estuvimos enfermos, pero tu gracia nos sanó. Tal vez estábamos pasando algo difícil en las finanzas, pero creerte a ti, a tu palabra, es el favor que tú nos das. Y este momento yo con todo mi corazón levanto mi voz a ti. Dile, Señor, yo levanto mi voz a ti. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor, por la salvación de mi alma, por la salvación de mi cuerpo físico, por la salvación de mi familia, de mis hijos, de todos los que me rodean. Yo te agradezco, Señor, y reconozco, mi Dios, que debo hacer una fiesta aquí porque tú me salvaste. Debo hacer fiesta en mi vida, debo estar regocijado cada día, alegre cada día por el favor gratuito que tú has derramado sobre mi vida. Gracias. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo con ustedes la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Nos puedes encontrar en Facebook como Centro de Oración. Conéctate a través de nuestro correo electrónico centrodeoracion@hotmail.es. Te invitamos a nuestras reuniones. Miércoles, 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra. Sábados, 15:30, reunión de jóvenes. Domingos, 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.